Bueno, por hoy no hay problema, pero para el próximo ya Bueno, tenerlo en profe, cuenta, entonces me ¿vale? conecto al celular. Vale. Bueno, chicos, hoy tenemos dos temas para ver, que cambiamos un poquito el cronograma para que a ustedes les pueda quedar después la parte práctica, toda la parte que se relaciona más junta con, y no por ahí ir salteando los temas, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es lesiones nerviosas y lo que es iontoforesis. ¿Bien? ¿Estuvieron leyendo algo de eso? ¿Alguien alguna vez se aplicó iontoforesis? ¿Sabe de qué se trata o algo? Yo la iontoforesis tengo entendido que es como la aplicación de medicamentos a través de la utilización de corrientes eléctricas. Después de aplicarme eso nunca, pero es un poco la teoría. Más o menos algo así, entendí. Bien. ¿El resto algo? Para charlarlo, chicos, ¿eh? No hace falta que sepan todo. La verdad nunca la escuché. ¿No? Bueno. Les voy a presentar pantalla, así pueden ir viendo el Power mientras hablamos un poquito. Sí, es un tema corto, pero por ahí está bueno que lo tengan en cuenta. No en todos los cónsuls se usa, pero lo que decimos siempre, tienen que saber usarlo y saber cuál es su importancia, ¿sí? Esperen que les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a arrancar con ionto. Bien, ¿ven ahí en pantalla? Sí. Okay. Yo los quiero ver a ustedes también, tengo que dividir la mía. Bueno, ahí está, ahí los veo. Bueno, chicos, la iontoforesis tienen que saber que es un tipo de estimulación eléctrica, ¿sí? Que se usa en todo lo que es el área de fisioterapia, ¿sí? Se va a aplicar una corriente con carga positiva o negativa, ¿sí? Sobre la piel con un fármaco, que ese fármaco va a tener distintas polaridades, ¿sí? O sea, no todos los fármacos van a ser positivos ni todos van a ser negativos. Y acá es donde ustedes tienen que prestar un poquito de atención porque depende qué polaridad tenga el fármaco, depende en qué electrodo va a ir de la iontoforesis, ¿sí? Del equipo que estemos utilizando. Como ven en pantalla dice, lo que hablábamos recién un poquito. Iontoforesis consiste en la administración local, ¿sí? De drogas farmacológicamente activas a través de la piel, utilizando corrientes unidireccionales que van a ser ininterrumpidas o ininterrumpidas de media frecuencia en un ciclo de trabajo mayor del 50 al 95%. Fíjense que vamos a estar generando electrólisis y electroforesis, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era eso? Alguien me cuenta mientras yo agrego al resto de los compañeros. ¿Se acuerdan un poco? La electroforesis era la que la corriente es capaz de atraer o hacer migrar iones al aplicarlo. ¿El resto? ¿La electrólisis no es separar dos componentes? Sí, pero explícamelo con cargas como lo estuvimos viendo. ¿Recordás un poquito? ¿Se acuerdan? Chicos, esto vayan repasándolo, ¿sí? ¿Cómo les fue la otra vez en la parte práctica? ¿Bien? Sí, ¿Bien? bueno, estuvo entretenido. Creo que está bueno tener bastante práctica porque como que también un poco a la teoría. Bueno, pero está bueno también que si nosotros por ahí vamos a la facu y les decimos de golpe, chicos, ¿qué es la electrólisis? Enseguida no sepan responder, ¿sí? Porque puede ser que estén en medio del parcial o más bien del final, que es el oral, y les preguntemos y lo tienen que saber, ¿sí? Y explicarlo bien como si lo dimos nosotros. Entonces, nada, traten de ir repasando esos temitas porque son temas que por ahí, conceptos que se vuelven a repetir, ¿sí? Como consejo se los doy, porque no está bueno que por ahí vengan diciendo todo bien y les preguntemos qué es electrólisis y no lo sepan explicar.
Vamos a ir con las ventajas de la iontoforesis, ¿sí? No presenta agresiones digestivas ni cruentas, ¿sí? Su efecto es local, chicos. A ver, yo estoy aplicando un fármaco a nivel del codo porque me viene un paciente con epicondilitis, no me va a sacar el dolor de rodilla, ¿sí? No me va a generar analgesia a nivel de la rodilla, por más que yo diga el fármaco está ingresando al cuerpo, ¿sí? Esto es una aplicación bien local, entonces eso lo tienen que tener en cuenta. También explicárselo al paciente, porque siempre va a estar el paciente que va a venir y va a pensar de que porque le aplicas en una zona, se le va a ir el dolor en el resto del cuerpo porque el fármaco ingresa, ¿sí? Hay un posible efecto general, pero eso es muy raro, chicos. Por eso les digo, siempre avisen que es local, ¿sí? Aplicaciones indolora, no tiene que sentir el paciente dolor. Se aprovechan otros efectos del galvanismo también y permite tratamientos de larga duración, ¿sí? Y eso es lo bueno de esto, que su efecto es largo. No es que el paciente viene, le aplicamos un fármaco con iontoforesis y a la media hora se le va el efecto. Entonces está bueno, pero como siempre decimos, por más que sea un tratamiento de larga duración, ¿sí? Lleva un montón de cosas más para hacerlo con el paciente. Tienen que tener en cuenta, yo hace un ratito les hablé de fármacos, nombramos fármacos. Es de la única manera que nosotros podemos estar dándole al paciente un fármaco, ¿sí? Esto ya lo van a ver seguramente más adelante en la carrera, pero nosotros no podemos medicar, ¿sí? No podemos decirle al paciente, andá y tomate, no sé, lo que sea, una valla aspirina, ¿sí? No tenemos por qué hacerlo, ¿sí? Esa parte la hace el médico. Nosotros no estamos todavía legalmente como pudiendo hacer eso. Entonces, por lo general, ¿qué va a pasar? El paciente te va a venir con una orden médica donde el médico te va a especificar qué quiere que le pongas a través de iontoforesis, ¿sí? Y esto se compra en las farmacias, vienen las ampollitas chiquititas con el medicamento que el médico te receta, y nosotros más que eso no hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el año pasado o el anterior fue que hubo una confusión ahí de que, bueno, entonces ya está, puedo decirle al paciente que tome lo que yo creo que tiene que tomar. No, tenemos fármaco en la carrera, entendemos un montón de cosas, pero no podemos medicar al paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué factores influyen? Una consulta. No entendí lo de las ampollitas. ¿Eso lo trae el paciente o nosotros lo tenemos que comprar? No entendí. No, por lo general lo trae el paciente, porque eso se lo receta al médico y él pasa por la farmacia y lo trae. Sí. Bien. Sí, sí. Gracias. O el paciente va a estar con la orden donde el médico le pide, ¿sí? Comprar tal cosa y él lo trae y listo. Por lo general, eso lo tiene que traer el paciente, ¿sí? Es raro que alguien en un consult tenga todo eso para poder darle, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que influyen en el efecto fisiológico de la ionto? La cantidad del medicamento, ¿sí? La concentración del fármaco, el estado del paciente y de la piel. A ver, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? No duele, pero no le voy a aplicar ionto arriba de una herida, ¿sí? Cantidad de medicamento introducido, como dije hace un ratito, las dimensiones del electrodo activo, que ahora lo vamos a explicar bien eso. Duración de la sesión, la frecuencia de las sesiones y la duración del tratamiento completo. A ver, chicos, el tratamiento completo incluye un montón de cosas, ¿sí? No es que el paciente cada vez que venga le voy a tener que hacer ionto, ¿sí? Voy a ir usando diferentes agentes físicos, diferentes terapias, hasta lograr con el paciente cumplir el objetivo que quiero cumplir, ¿sí? Pero no es que el paciente viene 10 sesiones seguidas y las 10 sesiones le aplico ionto, ¿ok? Bien, vía de ingreso de un fármaco. Esto es más que nada para que ustedes tengan en cuenta, para que creo que quiere entrar alguien. Aunque un segundito. No. Bueno. Ahí va. Dice, la corriente galvánica pasa por vía de iones o de electrones de materia, ¿sí? Que componen los tejidos de la piel. Ahora sí quiere entrar alguien. Bueno, recuerden que la clase arranca inmediata, chicos, ¿sí? Así no corto el resto del grupo. Los iones activos, que sería el fármaco, ¿sí? Penetrarían por los conductos sudorípodos y los folículos pilosos, ¿sí? Utilizando como vehículo
de disoluciones que tienen en su interior hasta llegar al líquido intersticial, ¿sí? Esto a nosotros está bueno que se lo expliquemos al paciente, cómo es que el fármaco ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? La penetración del fármaco antes de ser absorbido por el torrente sanguíneo es de 1 a 2 milímetros. ¿Se acuerdan que yo recién les dije que vamos a trabajar con 2 electrodos, activo y pasivo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, si yo les pregunto, positivo con positivo, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Positivo con positivo, ¿se repelen o se atraen? Es el mismo polo. Se repelen. No se Se repelen. repelen, se repelen. Bien. Entonces, si yo tengo que poner un fármaco que tengo una polaridad del fármaco que es positiva, ¿qué electrodo voy a elegir? Negativo. Negativo. Bien, y si yo tengo uno negativo, Uno positivo. bien. Entonces, cargas iguales se atraen, chicos, ¿sí? ¿Se entendió? Siempre tengo que O sea- elegir que las cargas se repelan. ¿Para qué? Para que el fármaco ingrese al cuerpo. ¿No serían cargas contrarias entonces? Claro, a ver, vamos de nuevo, porque hablaron dos a la vez y se me trabó el audio a mí. ¿Sí? A ver, ¿quién lo explica? Cargas positivas, carga positiva y carga positiva, ¿qué pasa? Vengan un cachito, voy a dar la puerta. Se repelen. No, se atraen porque son positivos. Negativo con negativo, positivo con positivo. Claro. Y yo tenía entendido de química que era al revés, pero bueno, no sé. Claro, no, chicos. Como La dijo corriente, Chino, la corriente, 220. Si ustedes ponen positivo con positivo, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pasa si pones negativo con positivo? Vuela toda la miércoles. muy bien, Chino lo hizo más simple. ¿Se entiende? O sea, cargas iguales se atraen. Cargas distintas se repelen. Explotan, como dijo Chino. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, va de nuevo, un fármaco con polaridad positiva, ¿en qué electrodo lo voy a ubicar? En el positivo. Con carga positiva, el fármaco, si aplico en electrodo positivo, ¿va a ingresar al cuerpo? Piénsenlo, chicos. Yo necesito que eso quede junto o que se separe. No, que quede junto. Pero si queda junto nunca va a No, ingresar que se al cuerpo. separe y que penetre. O sea, sería la inversa de como lo estudiamos siempre. En teoría eran las cargas positivas, las cargas iguales se repelen y las cargas desiguales se atraen. En este caso sería al revés, como necesitamos que penetre, sería a la inversa, así, ¿no? Bien. Sí, más adelante voy a mostrar, creo que hay una diapo que les va a quedar un poquito más claro. ¿Sí? Así se lo dibujan y se lo graban. ¿Estamos? Profe, entonces tienen que ser distintas las cargas entre el electrodo y el fármaco. Sí. Ok. Por eso tienen que saber sí o sí la polaridad del fármaco. Gonza, ¿querés contarnos de qué te reís? Nada, me río de que no lo entendía. Porque como toda la vida me dijeron que era. O sea, tengo en la cabeza lo de los
los opuestos se atraen, entonces lo estaba tratando de... Pero no. Bueno, ahora se los voy a explicar mejor. ¿Sí? Sí, por favor. Mándenme un cachito que a mí se me traba internet. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Yo lo escucho muy trabado. Mándenme un segundo que voy a abrir la puerta. Ahí vengo. Bueno, a ver si ahí los escucho un poquito mejor. Bien. Vamos a ir con las contraindicaciones y después terminamos de cerrar lo otro si les queda a todos claros, porque me parece que hay mucha confusión. Contraindicaciones y precauciones, ¿sí? En cuanto a la técnica, ¿sí? Asegurarse que el equipo sea de intensidad constante, ¿sí? No guiarse solo por la sensación del paciente, eso siempre, chicos, ¿sí? ¿Qué puede pasar con la ionto? ¿Qué creen que puedo hacer? ¿Qué le puedo generar al paciente? Quemarlo. Si está haciendo, si están pasando cosas químicas debajo de la piel o... Bien, tengo que tener cuidado con eso, chicos, ¿sí? Por eso también es no aplicar con alteraciones en la piel, ¿sí? Bueno, no aplicar si hay alteraciones, campo eléctrico en la zona cardíaca, no, ¿sí? No aplicar cerca de procesos tumorales, de glándulas secretoras. Esto, chicos, por ahí se pasa mucho por alto, ¿sí? Entonces, es algo importante. El otro día pasó que vino un paciente, le habían diagnosticado magneto y la paciente estaba en un proceso oncológico, ¿sí? Si nosotros no preguntamos ahí un poquito más allá de lo que el médico nos manda, nos podemos mandar una macana, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que por ahí sí es como, bueno, tengo tantos pacientes por día, estar preguntándole a todos lo mismo, pero sí, es necesario, ¿sí? Que preguntarle si tiene una infección local, si tiene tumor, si tiene una glándula secretora, si está pasando por algún momento, ¿sí? Esas cosas hay que preguntarlas, ¿sí? Bueno, ¿ninguno se hizo nunca ionto? No, profe, va, yo no, por lo menos. No, yo tampoco. No. Bueno. En la parte práctica no falten, chicos, porque está para que practiquen ionto. No sé si vamos a llevar fármacos, pero bueno, después eso se lo vamos a ir avisando. Quemaduras con corriente galvánica, y esto es lo que decía recién la compañera, ¿sí? Riesgo del galvanismo y la iontoforesis. Hay gente que no te avisa que le está doliendo y está bueno hacerle entender lo que puede pasar, ¿sí? Hay que escribirle al paciente que tiene que sentir nada mejor que a ver, que se lo opone él mismo, pero es imposible eso, ¿sí? Hay que ir explicándole al paciente qué va a sentir. Cuando vieron TENS, ¿se acuerdan que se les dijo que el paciente va a sentir un hormigueo? Le puede picar, pero no va a pasar nada, o sea, le va a picar un poquito y ya, ¿sí? Acá no tiene que quedar picando, ¿sí? O sea, porque yo con el TENS de última, sí, voy a generar una molestia, pero acá puedo estar quemando, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Y esto tengan en cuenta, que el metal no toque la piel, o sea, que el electrón no toque la piel. El algodón, ¿sí? ¿Se acuerdan cuánto tenía que sobresalir el algodón? ¿O el paño?
Tenía que ser un poquito más ancho que el ancho de lo que era el electrodo. Bien. Bueno, farmacología general para iontoforesis. Las drogas a usar deben estar ionizadas, ¿sí? Tienen que tener una carga para que migren por repulsión o bien deben ser ionizables por electrólisis. La mayoría de las drogas son ácidos o básicos débiles y los geles sirven, pero no son la primera elección. ¿Ok? Bueno, este cuadrito cópienlo. Les voy a dar un ratito para que lo copien. Estos son algunos, ¿sí? De los... Ay, ¿copiaron? ¿Así lo paso o vuelvo? ¿Puede volver al anterior? Dale. Gracias. Profe, ¿qué sería modificador tegumentario? ¿A dónde estás leyendo? Efectos de ácido salicílico. A nivel de la piel es como... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como que genera un aumento de la... ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Piel, ¿sí? Pero más que nada lo que es el ácido salicílico, por ahí se usa lo que es la parte estética, ¿sí? Hay fármacos que no todos se van a usar lo que es traumatos, digamos. Lo que más van a usar va a ser el diclo, la lidocaína, por eso te los pusimos primero. Y para que no puedo cambiar, sí, la heparina se suele usar un poco. Pero más que nada, por lo general, los médicos te mandan lo que es mucho antiinflamatorio, ¿sí? O analgésicos. Porque después hay muchos fármacos, acá le sacamos algunos de hecho porque se usan más por ahí para lo que es la parte de dermato, ¿sí? Bueno, sáquenle foto, chicos, si no. Así vamos un poquito más rápido. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Yo tengo un polo, uno positivo y uno negativo a los electrodos, ¿sí? Si yo tengo positivo con positivo, ¿sí? Electrodo positivo y fármaco positivo, ¿qué va a pasar? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen y no ingresan al organismo. Positivo con positivo se atraen o se repelen, va de nuevo. Cargas opuestas se atraen o se repelen. Se repelen porque no pueden ingresar a la piel, si no pueden ser digeridos, ¿no? A través de la piel. Profe, pero si no son opuestas, si está diciendo positivo con positivo, ¿no serían iguales? A ver, chicos, es así. Es las cargas opuestas, ¿sí? Como por ejemplo una positiva y una negativa, se van a atraer entre sí. ¿Sí? Anótenlo, así ya les queda.
Es que cargas, la única manera, profe, si no lo entiendo mal, es la única manera que también que al atraerse negativo con positivo se disuelve para poder ingresar a la piel, ¿o no? Sería ese el manejo. ¿cómo, Gino? Repetime de nuevo, perdón. Por ejemplo, el fármaco que es positivo con una carga que es Sí. negativa se atraen para poder ser digerido y así introducido a la piel, o sea, al músculo. Claro, pero tendría que ser al revés. O sea, si vos tenés, está bien lo que estás diciendo, pero a ver, si yo tengo cargas iguales, sean dos negativas o dos positivas, se repelen. Sí, entre sí, entre negativa y negativa sí, pero digo, entre negativa Bueno, y positiva. eso es lo que va a lograr que el fármaco ingrese. ¿Me explicó? Es al revés de lo que decías, si no te entendí mal. Entonces, dependiendo el fármaco, su polaridad, nosotros le vamos a aplicar justamente esa carga para que se repele y entre dentro del cuerpo, Tal digamos. cual, sí. Porque si no es como que se va a traer con la carga del electrodo y no va a ingresar al cuerpo. Ah, claro, yo decía eso, pero decía como que se disolvían y en realidad se repelen, entonces ingresa al cuerpo. Claro, ahora entendí. Bien, ¿se Sí, entendió gracias. todos? Está Sí, bien, sí, o sea, ahora lo que sí, dijiste, ahora sí. Gino, era al revés, bien. Bueno, entonces anotaron. Sí, estaría, Entonces, profe, gracias. las Entonces, cargas cargas tienen que ser opuestas, iguales. claro, porque cargas iguales se repelen. Y si yo pongo el electrodo positivo, el fármaco negativo, ¿qué pasaba? Se atraían. Se atraen y no va a ingresar al cuerpo. Claro, porque nosotros nos estamos confundiendo con las leyes de carga por la electricidad y demás. O sea, esto tiene que ser totalmente lo contrario. Nosotros queremos que se repele para que entre. Claro, tal cual. Joya, ya entendí. ¿Sí? Es que lo estaba pensando en cuestión de química, entonces me confundía. Está bien, está bien. Igual es hasta que le agarren la mano y después nada, chicos. Es porque queremos que lo entiendan porque después nosotros le decimos, bueno, ¿qué polaridad es el fármaco? Y nos dicen, no sé, uso heparina, negativo. ¿Y en qué fármaco va? ¿En qué electrodo va? Y ahí se arma todo el kilómetro. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar que eso se tiene que separar para que me ingrese el fármaco al cuerpo. ¿Sí? Opuestos se atraen, iguales se repelen. ¿Sí? Es así en todos lados, o sea, en física, acá siempre se va a atraer y a repeler dependiendo la carga. Pero quiero que entiendan por qué tenemos que poner para que se repelen. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, dosificación. Después esto de la dosificación se lo vamos a tratar de cerrar bien el día que tengan la práctica, pero tienen que tener una cantidad de medicamento que se calcula más o menos dependiendo la gamuza que ustedes estén usando, ¿sí? Después van a ver que, o ya creo que la clase pasada les mostraron los chicos, hay diferentes tipos de electrodos de tamaño, digo, entonces depende de eso, depende de qué cantidad voy a usar de fármaco, ¿sí? El estado de paciente y de la piel, sepan que siempre tiene que estar la piel lo más limpia posible, ¿sí? Pedirle de última al paciente eso, ¿sí? Bueno, fíjense acá que van a ver un ejemplo que con una intensidad de 40 miliamperios voy a estar 1 minuto y si yo uso una intensidad de 1 miliamper voy a estar 40 minutos. Entonces, la intensidad, chicos, tiene que ver con la cantidad de tiempo que yo voy a estar con el paciente, ¿sí? Se los resumo, no todos van a estar 10 minutos ni todos van a estar media hora, todo va a depender de la intensidad que yo estoy manejando con ese paciente. ¿Sí? Puedo estar con 2 pacientes aplicándole a los 2 el mismo fármaco en la misma zona y uno maneja una intensidad más alta que la otra, entonces el tiempo de sesión va a cambiar con ese paciente. ¿Bien? Y, por ejemplo, ¿en qué varía el tiempo, digamos? La variable de por qué uno está vamos a tener un ejemplo, 1 hora y el otro 10 minutos, ponele. ¿Por qué uno tiene que estar 1 hora y por qué el otro tiene que estar 10 minutos? Porque si vos vas a subir
no es que tiene que estar tanto tiempo en general, ¿sí? Nada tiene que estar tanto tiempo más allá del magneto, siempre se los explicamos eso, ¿sí? El tiempo uno lo va manejando con el paciente porque depende de un montón de factores, ¿sí? Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, con vos, Agus, y estoy con una intensidad de 10, no voy a tardar lo mismo que voy a tardar, por ejemplo, con Tomás, que voy a estar con una intensidad de 1 o 2, ¿sí? Con Tomás voy a estar mucho más tiempo, ¿sí? No es que porque estoy con una intensidad en 1 voy a estar, no sé, 3 horas reloj con el paciente, chicos, tampoco es así, ¿sí? Pero calculen aproximadamente la sesión media hora, 40 minutos, ¿sí? Si yo subo la intensidad, eso estoy hablando con 1 miliamper. Si yo subo la intensidad, me va a disminuir bastante el tiempo, ¿sí? Después le vamos a explicar bien cómo dosificar y todas las ampollitas en la facu, para que entiendan cómo te das cuenta un poco Claro, más. entonces, ¿Sí? digamos, la dosis del fármaco tiene un tiempo determinado a cierta intensidad. O sea, ¿se puede definir así? No tampoco, porque, o sea, no es que el fármaco te dice tiene que ir a esta intensidad, porque la intensidad siempre va a depender del paciente. No va a depender ni del fármaco, ni de lo que vos digas, ¿sí? La intensidad es cuánto vos le estás pasando al paciente. Si yo le paso a una intensidad mucho más alta, es como que va a ingresarle más al paciente, por eso voy a estar un poquito menos de tiempo, ¿sí? Pero no es que el fármaco te dice, tenés que ponerlo a una intensidad de 10 porque tiene que entrar a 10 de intensidad en todos los pacientes. Ok. Bueno, siguiente. A ver, no me dejo pasar ahora. Uy, ahí está. Técnica de aplicación, lo que les dije hace un rato, limpiar la piel con algodón, ¿sí? Si tiene mucho pelo, lo vamos a rasurar. Pieles gruesas requieren más intensidad, es lo que decíamos recién, pero eso depende, ¿sí? Tampoco se queden con eso, porque hay pacientes que vienen que vos decís, bueno, tiene un fototipo más alto que el anterior y no por eso le voy a poner la intensidad 30, chicos, ¿sí? O sea, charlenlo con el paciente, porque si el paciente tuvo algo en su vida que tiene la sensibilidad medio alterada, por más que yo diga tiene un fototipo 3, no importa, ¿sí? Ubico los electrodos siempre en el mismo plano y no los alejo demasiados, ¿sí? Ni los encimo, ni los pongo uno en la pierna y el otro en la cabeza. ¿Qué más? A ver, que no hayamos dicho acá. Revisar la reacción de la piel, ¿sí? Lo que pueden hacer es, aplican todo el ionto, qué sé yo, ponen, paran el equipo y levantan para ver cómo está haciendo esa reacción en la piel, ¿sí? Más que nada las primeras veces con ese paciente que ustedes no lo conocen, está bueno hacerlo. Después ya está, una vez que el paciente es la tercera vez que se va a hacer ionto, no voy a estar haciendo eso, chicos, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Con pieles muy gruesas te referías a si tiene más tejido adiposo o cómo sería? Sí, en realidad se refiere un poco a eso y también un poco al fototipo, ¿sí? Habla como de las dos cosas, ¿sí? Pero lo que les digo, me puede caer un paciente con un fototipo 3, 4, ¿sí? Que se supone que se va a tolerar un poco más la intensidad. Y con un tejido adiposo superior a otro paciente, y puede que ese paciente igual le esté molestando y no pueda subir tanto la intensidad, ¿sí? Entonces, es como algo que a ver, chicos, como decir que hay pieles que al sol los irrita menos porque son un fototipo más alto, sí, pero depende, ¿sí? Porque si el paciente en algún momento tuvo alguna alteración o pasó por algo que le sensibilizó la piel o lo que sea, le puede molestar, ¿sí? Entonces, no por eso es que el paciente va a llegar y yo le voy a mandar la intensidad al palo porque digo, bueno, este se la va a bancar, ¿sí? Profe, Siempre la charla... Ah, perdón. Sí. No, decímelo. Cuando vos sacás, cuando vos vas a revisar después la piel, después del electrodo que levantás, ¿viste que dijiste? Sí. ¿Se puede generar eritemas como en algunos otros agentes físicos? Sí, de hecho se produce un pequeño eritema, ¿sí? Porque estamos
O sea, estamos trabajando con una estimulación eléctrica, ¿sí? Ok. Pero acuérdense que ese eritema tiene que ser súper sutil, ¿sí? Eso también se lo tienen que contar al paciente, porque capaz que el paciente ve que tiene medio colorado y se asusta, ¿sí? Pero ustedes, chicos, con la práctica van a ir viendo cuándo ya es un eritema que te tiene que llamar la atención y cuándo no es un eritema que vos decís, bueno, es re normal que pase, ¿sí? A ver, hay gente que quiere entrar ahora. No sé si es alguien que sale y entra, pero... Bueno, técnica de aplicación. Lo que les decía hace un rato, ¿sí? Que el algodón o la gasa, la tela, sobresalga, ¿sí? De lo que es el electrodo, ¿bien? Y siempre que esté bien en contacto, piel, gasa y el electrodo, que esté todo en contacto con la piel, ¿sí? Traten de que no pase de que quede ahí, ¿sí? Que el electrodo quede la mitad del electrodo en el aire, ¿ok? Bueno, esto, a ver, chicos, estar poniéndole cinta al paciente no es lo más lindo que puede pasar, ¿sí? Traten de, ustedes en el cónsul que estén o cuando tengan su propio consultorio, de tener banditas o elásticos para poder agarrar bien al paciente y no tener que estar haciendo esto, ¿sí? Bueno, vienen parches también, ¿sí? Vienen parches que directamente vienen con el fármaco y se los ponen al paciente y ya empieza a actuar eso, ¿sí? Esto de los electrodos lo van a ver después en la facu. Ven que viene así ya y ya les viene positivo o negativo cuál es. ¿Sí? Bueno, estos son los equipos. No me acuerdo qué equipo está en la facu, me parece que este, si no me equivoco. Equipos hay un montón, ¿sí? Así que, nada. No importa el equipo que tengan, importa que sepan administrar bien lo que es la iontoforesis. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, bánquenme un segundo que voy a ver cuánto queda de la llamada, porque Meet te saca tiempo. Bueno, quedan 20 minutos. Recontra llegamos. Bueno. Bánquenme que busco el power. Profe, una consulta, mientras busca el otro power. Por ahí no lo escuché o no sé si lo mencionaron. El hacer esta técnica es solo en adultos, no en menores. O también se puede hacer en menores. No, se puede hacer, a ver. Es raro que te manden un nene de 3 años a hacerte esto, ¿sí? Y como te digo, siempre la derivación es con el médico. No lo vas a diagnosticar vos al paciente y decirle que le tenés que aplicar ese fármaco. ¿Sí? Entonces, por ahí no sé si te viene un nene de, qué sé yo, 3 años y la madre te dice, porque a mí me hicieron una vez yonto y me resultó porque me dolía el tobillo, así que ahora le puedo hacer a mi hijo. No, que vaya al médico y el médico lo va a analizar. ¿Sí? Porque hay fármacos. Y si ella le mandan de 13, 15, por ahí. Lo que pasa es que hay fármacos que... 3 años, 4, sino digo ya un poquito pasado los 10, por así decirlo. Y pasado los 10 es otra cosa, ¿sí? Fíjate que hay medicamentos en general que hacen como el mismo efecto, pero siempre viene el de niños y el de adultos. ¿Sí? El mismo, no sé, un ibuprofeno, viene el ibuprofeno de niños y viene el ibu de adultos, ¿sí? Entonces ahí el médico es quien decide qué medicamento, qué fármaco le vas a administrar, ¿sí? Pero nunca lo hagan previamente solos, chicos. Denme un segundo que busco el otro power. Bueno, a ver.
¿Qué se acuerdan, chicos, de, vamos a ir hablando un poquito de lo que es una neurona? ¿Qué se acuerdan de todo eso? ¿Algo? Lo más importante, el potencial de membrana de reposo de la neurona, puede ser el potencial de acción, lo de las bombas. Bien. ¿Cómo está formada una neurona, chicos? Arranquemos por ahí. ¿Cómo se forma? ¿Cómo es una neurona? ¿Qué tiene? Un axón, Un axón, dendritas. Bien. el soma tiene dendritas y el axón tiene vainas de mielina y al final termina con el terminal axónico. Bien. Bueno, importante que lo sepan, ¿sí, chicos? O sea, por ahí no le vamos a estar preguntando esas cosas, pero necesitamos saber que saben cómo se forma una neurona, por lo menos, ¿sí? Tenemos el cuerpo, el núcleo y las extensiones que acaban de nombrar, ¿sí? Tenemos los axones y las dendritas, que ¿qué van a hacer esas dos juntas? ¿Qué nos van a ayudar a hacer los axones y las dendritas? A comunicarse con otras neuronas. Bien, perfecto. La conexión y la comunicación con el resto de las neuronas, ¿sí? El conjunto de axones, ¿sí? Que van a estar formando lo que son los nervios, que se van a ir al resto del cuerpo. Esto es un súper resumen de lo que es lesiones nerviosas, no, sino que lo que es un nervio, ¿sí? Entonces, sepan que nosotros tenemos una unidad motora, ¿sí? Tenemos la motoneurona, que desde el asta anterior de la médula que nace, ¿sí? Su axón, fibras musculares que la inervan. Cuando hay una lesión nerviosa, chicos, tenemos que introducirnos mucho en ese tema, ¿sí? No sé si a alguien le gusta neuro de acá, pero hay que leer mucho de lo que es neuro, ¿sí? Porque es muy complejo, es algo muy complejo. Está muy buena la parte de neuro de lo que es nuestra carrera. Así que, nada, esto sepan que si a alguien le súper interesa, esto es como una partecita, ¿sí? Aparte estamos en fisioterapia, pero es algo muy importante, ¿sí? Tenemos la unión neuromuscular, ¿sí? Todo lo que nombrábamos recién, ¿sí? Tenemos lo que es la placa motora, ¿sí? Fíjense que ahí lo van a ver en pantalla. Tenemos el axón, ¿sí? Los axones que se van a ir a las fibras musculares y hacia el músculo para poder actuar con la placa motora y hacer sinapsis y dar info de todo lo que queremos que el músculo haga, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión nerviosa, el músculo puede dejar de recibir tanta información, ¿sí? Entonces se va a movilizar mucho más lento o deja de recibir por completo esa info, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos ayudar con un montón de agentes físicos. Como por ejemplo, ¿cuál creen? El electro. Bien, bien, Aus. El electro se usa mucho en estos casos, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el nervio mielínico se ramifica en múltiples ramas amielínicas y cada una de las cuales inerva una fibra muscular, ¿sí? Son muchas conexiones, pero un fallo en un pedacito puede que el paciente deje de sentir, le cueste movilizar, entonces es algo muy complejo. Justo ayer hablábamos con los chicos, nos caen pacientes de... Nosotros hacemos neuro acá en el cónsul, pero la parte motora, ¿sí? Pero a veces hay que entender que no todos, por ejemplo, en un post-ACV, no todos terminan de la misma manera, ¿sí? Entonces, hacer una primer consulta, chicos, para ver si ustedes pueden avanzar con ese caso es importante, ¿sí? Porque les va a pasar a un paciente post-ACV que solamente, bueno, perdió, no sé, la movilidad en la mano, en lo que es la muñeca, los dedos, y enseguida empieza a retomar movilidad y va mucho más rápido, y puede ser que hay otro que hizo el mismo ACV,
pero le abarcó un poco más allá, entonces lleva tiempo, ¿sí? Con esto le quiero decir que no todo lo de neuro es igual, ¿sí? Entonces, si se van a dedicar como esa rama, tienen que tener en cuenta que es bastante complejo en el sentido de que tienen que estar mucho más con el paciente de lo que uno suele estar, ¿sí? Tenemos lesiones que recién las estábamos nombrando, ¿sí? Estos son cortes sagitales de un nervio, ¿sí? Esto repásenlo como por si le preguntamos qué tiene un nervio, tienen que saber, ¿sí? Tenemos lo que les decía hace un rato, puede haber una lesión parcial o puede haber una lesión total, ¿sí? Y la lesión total es que directamente ya no hay comunicación, ¿sí? Por eso que les digo, tienen que hacer una buena anamnesis y ver qué tipo de lesión tiene el paciente. Bien, van a anotar estas 3 cositas porque esto sí lo preguntamos, ¿sí? Neuroapraxia, ¿sí? Es la interrupción transitoria de la conducción nerviosa producida por una contusión, compresión o edema. Es decir, hubo una lesión, hubo un golpe, hubo una compresión o lo que fuese, y el paciente tiene una interrupción, pero es transitoria, ¿sí? Es decir, por un tiempo deja de haber como buena comunicación y después empieza como a reactivarse todo eso. Axonotmesis es cuando la sección de axones con preservación del armazón conectivo y posibilidad de regeneración waleriana, entonces hay una tracción o hay una compresión, ¿sí? Es un poquito más complejo. Y después tenemos la neurotmesis, que es la sección completa del nervio, ¿sí? Se corta del todo, como ven acá, en esta partecita, ¿sí? Entonces, puede haber neuroapraxia, axonotmesis o nexonotmesis, ¿sí? ¿Lo anotaron? Bueno, voy a suponer que sí. Sí, profe, sí, sí. Ok, bien. Bueno, esto, chicos, es una clasificación, pero no, quiero que la tengan en cuenta, pero no la vamos a tomar. Pero es que depende qué lesión tiene el paciente y en qué grado está. Pero esta es la clasificación de Sutherland, ¿sí? Hay un montón de otras clasificaciones. Fíjense que grado 1 es neuropraxia, grado 2 axonotmesis, grado ya en el 5 en adelante neuronotmesis. ¿Esto es por qué? Porque cuando ingresa un paciente de neuro, ustedes lo que tienen que hacer es normalmente llenar una ficha, ¿sí? Una anamnesis del paciente, la historia clínica. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas historias clínicas de neuro que te aparece clasificación Sutherland, entonces vos ahí marcás directamente qué grado está el paciente, ¿sí? Pero les puede pasar que también les marque otras clasificaciones. Esta es la que más se suele usar, ¿sí? Bueno, neurorrafia es que ante una lesión nerviosa grado 2, 4, 5, 6, dependiendo de la clasificación que estemos hablando, acuérdense, hay que unir el nervio quirúrgicamente, ¿sí? ¿Cómo se llamaba cuando el nervio se cortaba del todo? Lo acabo de decir. Neurotmesis. Bien, muy bien. Cuando pasa eso, hay que intervenir quirúrgicamente sí o sí, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos en una neuropraxia o una axonotmesis, puede ser que con rehabilitación todo esto se vaya evolucionando, ¿sí? Sin embargo, cuando un nervio se corta, no hay otra que operar, ¿sí? Y cuando hacen esa cirugía se llama de esta manera, ¿sí? Neurorragia. Unen el nervio quirúrgicamente. ¿Bien? Bueno, degeneración waleriana, ¿sí? Se describió por Waller en 1850, ¿sí? Describe que hay cambios distales en los nervios mirenizados al producirse una lesión, ¿sí? Esta degeneración se va a producir, o sea, va a iniciar cuando Se cortó, profe. Profe, se cortó, me parece, sí.
Parece que se le cortó a la profe, ¿no? ¿Y si se salió? ¿Qué pasa? Silencio, Junior. Hace silencio. Escuchá cómo tomo mate, Agustín. Che, pero si se salió la profe y tengo que salir todo para quedarme de nuevo a la clase, ¿o no? Va a tener que subir algo al campus. Chicos, acá estoy, ¿me ven? Lisa, ¿Me escuchan? ¿la escuchamos, profe? Bueno, escúchenme. Se cortó internet acá, ¿sí? Así que les voy a seguir hablando, igual ya terminábamos, ¿sí? Bueno, si no me escuchan, me avisan. No, se escuchamos. Bien, no les voy a poder transmitir el power, pero no importa porque ya queda poquito. Estábamos hablando de la degeneración waleriana, ¿sí? Que va a aparecer, ¿cuántas horas después del accidente? De 48 a 92 horas era, o 90 horas. Bien, 96. perfecto. ¿Sí? Entonces va a haber un cambio distal en los nervios que les decía, y por eso es que esto es teniendo determinados accidentes, ¿no es cierto? Por eso es que a los pacientes los dejan por ahí en revisión, no sé, 2, 3 días, a veces internados, ¿sí? Yo voy leyendo el power y les voy hablando. Bueno, ¿qué más? Entonces, cuando nosotros tenemos cualquier lesión nerviosa, ¿sí? Tiene que haber una recuperación motora, sensitiva y funcional, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego todo lo que hacemos nosotros, ¿sí? No se queden siempre solamente con lo motor. Tengan en cuenta que lo sensitivo hay que trabajarlo mucho en estos pacientes, ¿sí? Por lo general, suelen estar de 3 meses a 1 año o a veces más recuperando lo que es lo motor, ¿sí? Y lo sensitivo puede llegar a estar 6 meses, ¿sí? De 6 meses a 1 año. Entonces, lo sensitivo por ahí cuesta recuperar un poco más que lo motor, ¿sí? A veces van a ver que el paciente de neuro por ahí empieza a movilizar, pero él no siente, ¿sí? O sea, no siente como debería sentir. Entonces, se tarda mucho más en recuperar lo sensitivo que lo motor. Esto depende del paciente. Paciente que van mucho de la mano, pero es raro eso, ¿sí? Como general, se tarda mucho lo que es sensitivo. Bien. No, después tienen imágenes en el COS, ¿sí? Imágenes y evaluaciones que se hacen, que hay varias clasificaciones que tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, parálisis facial, ¿sí? Tienen que evaluar, ¿sí? Todo lo que es facial. Cuando estoy pensando que un paciente está teniendo una ACV, qué cosas evaluar, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que el paciente hable, que el paciente se mueva, la coordinación, ¿sí? La movilidad de los ojos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta muchas cosas. Pero eso se lo damos como un pantallazo, pero lo que queremos que sepan en nuestra materia es que nosotros podemos trabajar tanto lo sensitivo como lo motor, ¿sí? Y hay muchos agentes de fisioterapia que nos van a ayudar a eso. Por ejemplo, nosotros recién nombrábamos la electroestimulación, ¿sí? Y la electroestimulación, sí, el paciente se lo voy a aplicar para que el paciente recupere la movilidad. Pero a la vez el paciente tiene que sentir eso, ¿sí? Entonces voy trabajando con esas dos cosas a la vez, ¿sí? Es un trabajo mucho más complejo que el trabajo que por ahí hacemos en traumato, ¿sí? Complejo, ¿por qué? Porque me tengo que acordar que el paciente tuvo una lesión nerviosa, ¿sí? No es que el paciente vino operado de los meniscos, ¿sí? Pero como siempre decimos, todos los casos hay que darle la misma importancia y el mismo tiempo, ¿sí? Por eso siempre les decimos, no atiendan de a 20 pacientes a la vez, porque es imposible, ¿sí? No vamos a poder estar con ese paciente, con un paciente de neuro y 5 operados de cruzado anterior, ¿sí? Se nos va de las manos, chicos, y es lo que pasa en muchos centros. Entonces, cuando es un paciente de neuro, siempre por lo general se lo hace como, se lo trata, pero más solo porque lleva otro tiempo. Y es la realidad. ¿Sí, chicos? Ok, profe. Bueno, no quedaba mucho más que ver. Tienen para ver en el Power un test de sensibilidad, pero que se lo vamos a aplicar en la facu ese mismo.
que también hay que evaluar la sensibilidad. Pero también surgió una duda el año pasado que dicen, bueno, entonces si me viene un cruzado anterior, les digo ese porque es el que me sale ahora, no es necesario de que me enfoque en la sensibilidad. Y a la vez sí, porque a veces la cicatriz del paciente pierde sensibilidad a la zona y también hay que trabajarla, ¿sí? Por más que no haya habido una lesión nerviosa. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, mil disculpas por el internet, son cosas que pasan. Puede pasar, así que nada, igualmente quédense tranquilos que el Power ya terminó ahí con eso, ¿sí? Si tienen dudas o algo, ya saben que las anotan o cuando se pongan a estudiar o a pasar la clase de hoy y la clase que viene nos preguntan. Bueno, profe, una cosita que le comenté a los profes también cuando estuvimos con Guille y con Rami en la facu, que por ahí, no sé, por ahí plantear si podían darnos casos para empezar, así sea individual, para empezar a trabajar esto y no, viste, porque por ahí es tanta información, porque es bastante mal, que falta de estudio y demás, porque se suma todo y tenemos muchas materias como para ir cerrando, ¿no? Y sabiendo dónde aplicar, cuándo aplicar y tener los conceptos más. Bueno, lo vamos a hacer seguramente, pero lo que no queremos, porque nos pasó el cuatrimestre pasado, es que caigan al final y nos crean que todos los casos se resuelven iguales. Claro, por ese ¿Sí? tema. O nos digan su caso, porque nos pasó de que les toca un desgarro en la cursada y después les toca una fractura en el final y nos dicen lo que era el desgarro. ¿Sí? Entonces, les vamos a armar algo, ¿sí? Yo ahora después hablo con los chicos y seguramente les armemos algo, ¿sí? Así van practicando. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Virtual. Profe, ¿Sí? te quería hacer una consulta antes que te vayas. Sí. ¿La cirugía cuando se corta el nervio siempre se hace o se puede evitar con kinesio? Por lo general, si el nervio está lesionado, hay que ver qué nervio, sí, hay que ver en qué zona, pero por lo general va a cirugía, ¿sí? Hay casos de neuro que se ha trabajado un montón, te digo un montón, y se puede llegar a recuperar la movilidad, pero todo depende del caso del paciente, ¿sí? Nosotros después les vamos a dar, en esto que me pide Gino de los casos clínicos, 2 casos distintos de neuro para que ustedes vean la diferencia y cómo se puede llegar a trabajar, ¿sí? Pero por lo general, cuando hay una lesión nerviosa, la mayoría va a cirugía, ¿sí? La mayoría, no te estoy diciendo que todos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Chao. Bueno, chao, nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe, hasta luego. Chao.